Sí, y, sí. y arrancamos, ¿vale? Tenéis Venga, que dejar de compartir. espérate un ratito acá, dejar de compartir ya. Listo. Ahora sí, venga, pues vamos arrancando. Nada, bienvenidos y gracias por estar presentes, María Isabel, José, María José Vázquez representando a Janina Cabal, tenemos también a Enrique Mora, Manuel Colón representando a Intemperie Estudio. No sé si se va a conectar Ignacio de Teresa, que también hay un proyectito que él nos iba a contar. Si hay suerte, pues nos lo tendremos, si no, pues nada. También está con nosotros Pierre Berrú. ¿Y por qué estamos aquí presentes? Bueno, la idea de esto realmente es una doble intención, ¿no? Por un lado hay recorrido que llevamos haciendo bastante tiempo atrás desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde en una materia que se llama presentación de proyectos nos propusimos analizar arquitectura contemporánea ecuatoriana y tratar de entender todas las líneas de investigación, la experimentación y eh, bueno, pues creemos que gran calidad que existe en la arquitectura que se ha hecho durante los últimos 20 o 30 años. Y hicimos una selección con Enrique Mora, con Pierre Berrú y con Jorge Ludeña, que nos está permitiendo en estas sesiones que hemos tenido hasta ahora ver la diversidad, heterogeneidad y diferentes líneas de investigación que hay en la arquitectura y sobre todo ver que desde el objeto de la vivienda singular se permiten o se producen un campo de experimentación súper interesante que nos ha llevado a ver, por otro lado, bueno, pues como una posible reconocimiento de diferentes territorios dentro de Ecuador, ¿no? La región de la Amazonía, tenemos proyectos de la región Sierra, de la región Costa ayer veíamos un proyecto también en Galápagos. Entonces, para nosotros, desde la materia, es como una oportunidad de entender la arquitectura ecuatoriana y también hemos querido sacar este espacio fuera de la facultad, en un horario en el que todos pudieran estar presentes, que es este de aquí. Yo creo que cuando ya cada uno sale del trabajo, en mi caso es súper tarde, tanto que yo creo que me van a acabar botando de la casa. Por, por aquí cerca tengo bueno, a mi chica. Pero la verdad que han sido unas sesiones muy intensas y muy bonitas, ¿no? Que han merecido mucho la pena. La de hoy a mí me parece especialmente bonita e interesante porque es la región costa, es una selección de proyectos que creemos que son importantes porque han marcado de alguna manera bueno, el quehacer de la arquitectura ecuatoriana en la región costa. Y lo que decíamos el otro día, no están todos los que podrían ser, pero los que están sí son fundamentales para nosotros. Y las sesiones las queremos, bueno, las queremos no, las vamos a producir a través de textos críticos, queremos sacar pequeño material en forma de podcast y bueno, el formato que lo que proponemos es unas pequeñas charlas cortitas, formato pechacucha, que nos permiten conocer por parte de los estudiantes y por todos los presentes sobre la obra que se está analizando. Hemos elegido una casa, sabemos que muchos de los estudios tienen una producción amplia, pero hemos seleccionado la que consideramos que tiene ciertos valores importantes para esta selección y esta revisión de arquitectura contemporánea. Y al final de las pequeñas charlas, pues tenemos un conversatorio donde se reflexiona, yo creo que de una manera bastante orgánica y cada día hemos tenido 3 sesiones hasta ahora, ha sido súper diferente porque se ha ido ramificando o llevando por diferentes lugares. Muchas veces tiene que ver con el escuchar a los otros compañeros y de esa escucha pues surgen unos temas en común, también unas cuestiones que van un poco, bueno, pues como se dice, vamos discutiéndolo y me parece además que es muy bonito que tengamos aquí la representación además bueno, pues de arquitectos súper importantes para la región costa. El orden en el que hemos establecido esta sesión sería arrancar con Natura Futura, con José Fernando, con la casa entre bloques. Luego seguiríamos con Intemperie Estudio, con la casa El Refugio. A continuación Enrique Mora con la casa Convento. Luego Taller Manglar sería el Cabañón del EPM. Yanina Cabal con la casa 6M. Juan Alberto Andrade con la caja de luz, que bueno, se ha tenido que disculpar porque a última hora le ha salido un trabajo y lo bueno es que vamos a tener el material de la charla Pecha Escucha, la vamos a poder tener en formato podcast, pero no vamos a tenerlo el día de hoy. Y luego finalmente con María Isabel Fuentes con la Casa Nebot,
que curiosamente es la primera de todas, ¿no? Cronológicamente hablando. El orden ha sido un poco aleatorio y yo creo que lo importante, como digo, es aprovechar el tiempo, empezar si queréis desde ya, tratar de cumplir un poco con el tiempo estipulado de 6 minutos 40 segundos y luego ya cuando terminemos nos podemos poner a conversar sobre lo que queráis, ¿vale? Así que nada, arrancamos contigo, José, si te parece. Eh, Ok, Res- dame oportunidad para poder compartir. Ya puse el cronómetro para no pasar. Esto no te lo contamos, esta parte no te la contamos. Vamos. Nada, Este, tranquilo. déjame ver, vámonos por aquí. Rapidísimo, comenzamos desde ahora. Ya. Ok. Bueno, la casa Entre Bloques está ubicada en Babahoyo, una ciudad satélite que gira alrededor de Guayaquil. Es importante revisar un poco el lugar, el contexto. Es un lugar que prácticamente ha sido construido desde la autoconstrucción, entender un poco estas variables que ha tenido las construcciones durante el tiempo y cómo prácticamente las construcciones han sido trabajadas por los maestros de obra, ¿no? Por el tema del ya que las oportunidades son muy difíciles de poder contratar a un arquitecto. Y siempre hemos visto proyectos que están cada vez más encerrados, más enjaulados, con estas necesidades de la inmobiliaria. Y para nosotros, desde el taller, era importante ver cómo conectar el taller en la cual trabaja en gestión y conocimos a Oscar Mora, que es el dueño de la casa Entre Bloques. Oscar nos dice, muchachos, miren, ya veo que están haciendo cosillas ahí en el taller, veo que trabajaron con ladrillo o algo. La verdad es que necesito saber cómo puedo hacer. Yo tengo $15,000, no sé si comprarme mi carro o hacer mi casa en un terreno que me regalaron. Entonces, para nosotros, eh, o para él, era casi imposible pensar o soñar con $15,000, dice, de trabajar una casa. Entonces fuimos al terreno, vimos que había full bloques, iban a construir una losa anteriormente el papá cuando le deja el terreno, y prácticamente planteamos de que su casa de 7 por 10 del terreno, los servicios tienen que estar en el centro, el cuarto, la habitación en la parte de atrás, la sala, el comedor y unas áreas de ahí, y que la entrada sea por la cocina. Entonces, estas áreas de paso, que sean una área sola para poder estar desde el estudio y poder ser espacios transitorios, y un gran patio que nos servía para respirar un poco, ¿no? Y para generar ventilación, para generar la entrada y para poder sembrar algo de vegetación. Entonces, para nosotros, esta idea de poder trabajar con el material, en este caso el bloque, como una especie de oportunidad de ver qué podíamos hacer con el tema de la inseguridad que vivía dentro de esa ciudad y que sigue viviéndose, es como desvirtuar un poco el muro. Cada vez más aquí en Babahoyo y en las ciudades latinoamericanas nos estamos llenando de muros. ¿Qué pasa cuando lo comenzamos a permear un poco, trabajando con doble frentes que nos permitían poder salir de esta idea de que la casa tiene que tener dos ventanitas y una puerta en el centro y comenzar a generar una introspección, pero también un vínculo con el exterior? Entonces, el uso del desecho también, la agroindustria, para poder ponerlos dentro de los bloques y generar una termicidad, también era parte de nuestra investigación. Y era desde el 2017 estamos como que muy involucrados de ver cómo el material puede dar más uniendo o fusionándose con otros materiales. Entonces la casa Entre Bloques al final convive de diferentes posiciones, las envolventes, y en este caso nuestro frente al final no es más que una respuesta a una introspección dentro de diferentes escenarios que pueda vivir Oscar, ¿no? Que pueda esconder la mesa, que pueda tenerla, hacerla como un estudio, y cada vez más todos los bloques fueron trabajados con varillas, ya que son en hileras, para poder generar una modularidad y no poder enlucirlo ni pintarlo y tener y llegar casi al máximo del dinero que teníamos, ¿no? El techo igual es de madera, de zinc, tiene una fibra para protegerlo del calor.
el piso pulido y entendíamos el tema de la luz, el tema de la sombra, el tema de la vegetación, el tema de cómo podíamos nosotros adaptarnos. Y lo interesante de este proyecto no es lo que pasa cuando se termina, sino qué pasa luego, ¿no? Después de 2 años, el patio que lo tenemos aquí comienza a ir a mutar, tiene un hijo, tiene una esposa, necesitan economía y comienza en este proyecto a amplificar posibilidades. Y uno de esos es que sea un lugar de restaurante y que sea un lugar de exposición de galería. Ahora ya no en el tallercito como nosotros trabajábamos en tema de galería de arte, sino que comenzábamos a generar unas redes súper interesantes en estos espacios privados que se vuelven públicos, ¿no? Entonces el patio se convierte en restaurante de comida local y su frente comienza a ser parte del restaurante y comienza a ser un espacio público. Entonces, este proyecto nos da como aprendizaje el tener y entender que así como el ser humano va creciendo, habitando, mutando, convirtiéndose, la arquitectura no podemos pensar en una estática, digamos, durante el tiempo, ¿no? Que también se va transformando y se va mutando. Ahora él ya tiene 2 hijos, ya se vendió la casa, la coge Carlos Luis, está haciendo unas otras mutaciones y así el proyecto va extendiéndose, va respondiendo a las personas que van habitando la misma, ¿no? Bueno, eso es todo. Creo que estoy con el tiempo de los minutos. Gracias, José. Lo has clavado, crack, lo has clavado. Duró 1 minuto, 53 segundos. Sí, sí, impresionante. Gracias, José. Y así, rapidísimo, bueno, tuve la suerte de visitar el proyecto y no solo eso, sino de vivir un momento súper maravilloso ahí con mi hermana Carmen, hablando en la Chingana Montubia y comprobando que efectivamente ese retiro lateral a veces... ¿Eh? ¿Algo está pasando? Alguien está compartiendo, ¿no? Ah, vale, Soy está yo, Manuel, ¿no? soy. Dale, dale, Manuel. No, no, no te preocupes. Perfecto. Bueno, pues que el tema de la evolución y de la productividad, tan típica de las imágenes que mostraba José, ¿no? De la ciudad de Babahoyo, se cumple en este caso, pero digamos que con un orden preestablecido, ¿no? Que ayuda al crecimiento. Luego podremos conversar más sobre eso. Manuel, ya que estás compartiendo, adelante, compañero. Vamos contigo. Disculpa que me metí y No, te no, no. interrumpí. Al revés, mejor, pues así si no me enrollo. Buenas Todo tuyo. noches, gracias por la oportunidad. Nosotros somos Intemperie Studio, es un taller de arquitectura, paisaje y urbanismo que fundamos yo y mi esposa hace aproximadamente 9 años. Vamos a cumplir 10 en el 2024, aquí en la ciudad de Guayaquil. Nuestro interés siempre ha sido, pues, desde muy jóvenes, ha sido la exploración de la arquitectura en estas 3 ramas. En una nota de alcance, mi esposa trabajó como arquitecta paisajista y yo como urbanista, y luego intercambiamos profesiones en nuestro segundo posgrado. Quiere decir que para nosotros siempre ha sido sumamente importante esas 3 escalas y poderlas abordar de una manera progresiva. Somos 10 arquitectos y trabajamos de manera continua en solo diseñar. Yo voy a hablar del refugio. El refugio es una propiedad que para nosotros, un proyecto, un lugar, un entorno que para nosotros ha sido sumamente especial. Empecé a trabajar en el refugio o en esa propiedad alrededor del 2015 y hoy por hoy sigo trabajando sobre esa zona. Es una zona agrícola muy cerca del río Guayas, donde esta habitación o esta vivienda nace del afán en aquel momento del cliente de poder pernoctar en los centros de cultivo, ya que la producción, pues, él quería ser parte más continua del proyecto. El lugar ya ellos lo habían colonizado hasta cierto punto, ya ellos tenían ciertas estructuras, un potrero, una cría de perro, ciertos como hitos, una pérgola, pero esta vivienda nace de poder estar en la zona más tiempo. La estructura para nosotros como programa arquitectónico era un dormitorio, una zona que le llamaremos como la de servicio, que es
un pequeño kitchenette y las áreas húmedas y una zona para estar con su familia. Es una familia de 4, una cama máster abajo y 3 unidades, 3 camas pequeñas arriba. Pero en realidad para nosotros el afán arquitectónico, como pueden ver, no hay columnas en la estructura, son muros portantes. Se estilizó para poder darle como una claridad espacial al espacio. Es importante reconocer que en el sitio son 4 cuadrantes y que esta vista da hacia el río Guayas. Y de esa manera tratamos de que la arquitectura fueran estos momentos donde la complejidad del vano se manifiesta a través de las pocas paredes que hay. El trabajo que está realmente escondido detrás de la construcción es de un trabajo de mampostería armada. Se escogieron 2 patrones de ladrillos, los trabajamos gráficamente para lograr 2 colores de ladrillos para poder lograr esa intensidad que se puede lograr en la pared. La mampostería está tejida por varillas, pero al estar tan cerca del río Guayas tuvimos ciertas complejidades con la estructura, haciendo que la cimentación fuera sumamente pesada para hacer la estructura, para tan pequeña estructura. Detrás de la cubierta, pues hay una infinidad de detalles o ciertos detalles que hemos tratado de como construir para darle esa limpieza dentro del propio espacio. La cubierta es una estructura metálica que permite recoger las aguas, pasar a través del tumbado falso y bajar hacia el proyecto. Y ahí lo pueden ver cómo se genera esa esquina hacia abajo. Esta es la fachada frontal de la casa. Como ven, el techo descansa sobre estos muros. Hay una cierta afinidad a proyectos de la modernidad no cumplidos como el Mies van der Rohe Country House Villa, en términos de que estos muros se desplazan por el paisaje para poder enmarcar el sitio. Esto digamos que es la zona de servicio de la estructura. Ahí pueden ver ciertos de los detalles que se hicieron arquitectónicamente dentro de la oficina, pero también los sketches para poder generar el tipo de profundidad dentro del proyecto. La labor de los tejedores, como yo le llamo, tuvieron varias semanas siguiendo patrones y fórmulas que se iban detallando en el dibujo. Nuestra oficina, si algo podemos decir es que creemos en el dibujo es la instrucción que nos sirve para los profesionales, los colaboradores y las personas que trabajan dentro de la obra, y hay que de alguna manera hacerlo entender a través de esas escalas. Estos son ciertas de esas instrucciones, desde los tipos de ladrillo, los cortes de ladrillo, la forma en que se hacen los tejidos y cuál es el resultado final. La casa entre muros, en ese sentido, porque la cubierta descansa, pueden ver cómo se hicieron inmediatamente la conexión del dibujo a la construcción. La fachada queda al público con algo un poco más de permeabilidad y ventilación para el proyecto. Y como la casa descansa sobre estas paredes de mampostería, hay ciertas zonas donde los detalles se convierten en especiales. Si queremos tener una gran perforación como la perfilería, que en este caso utilizamos el vidrio máximo, que es de 3,50 de largo por 2,50 de alto, para poderlo esconder dentro del módulo de los baños, cómo podíamos lograr ese tipo de sistema. Y este es el tipo de ventana que podemos lograr cuando tenemos 3,50 de amplitud en el vidrio, ¿no? Que casi enmarca por completo el proyecto. Ahí pueden ver la transición hacia los cuartos de los chicos. Las camas de los chicos están justo acá, 1, 2, 3. La escalera hacia la parte de arriba, los detalles constructivos que se hicieron, la cama como es parte de la arquitectura y el tratamiento de la arquitectura interior. Detalles un poco más condicionados como las placas de acero para hacer un salón de lectura o una banca de lectura
frente a la fachada frontal para perforar la pared de mampostería. Aquí pueden ver un poco más acercándonos, aquí en este sistema de pared tiene la pared para el pocket, el pocket para la ventana y el pocket de seguridad, ya que nos encontramos en zonas que son un poco más condicionadas a la realidad que vivimos hoy. Y eso es. Muchísimas gracias y con mucho gusto. Gracias a ti, Manuel. Súper interesante. Y bueno, veníamos de ciudades intermedias y áreas muy urbanas. Ahora hemos estado en áreas agrícolas y un sector periurbano del que luego podemos conversar, ¿no? También cómo estas condiciones influyen, pero aunque son espacios diferentes, por ejemplo, hay una renuncia ya a la fachada, ¿no? A generar la fachada clásica de la arquitectura. Y ahora nos vamos a zona totalmente rural y al interior de Manabí con Enrique. Así cuando tú quieras, Enrique. Esto va rapidito, ¿eh? Esto es impresionante. Soy los más cumpliditos hasta ahora de todas las sesiones. Ahí están escuchando están viendo mi pantalla. Estamos escuchando tu pantalla y viendo tu audio. Están viendo mi pantalla y viendo mi audio. Ya. Dale, Enrique, todo tuyo. Oye, Gracias. no nos vean cámara, pero bueno. Ya. Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a contar de la casa convento, que está, como dijo Juan Carlos, en Manaví. Esta casa, pues, está, como lo dijo Juanca, está en una zona rural de Manabí, en el cantón de Convento, que está en Chone, a 7 horas de Guayaquil, y donde nos encontramos un poco esta situación de vivienda rural, costeña, levantada del suelo, que utiliza mucho el bambú, pero que es de digamos, una tradición de construcción sin sin la experticia técnica, ¿no? Sino más artesanal. Y esta lámina la pongo porque de alguna forma me interesa pues ese trabajo manual, artesanal, la tectónica de los materiales, cómo trabajar con ellos, ¿no? Esta es la Villa Mairea de Alvar Alto, en donde pues se ve ese trabajo de gran calidad artesanal. Em, todo nace cuando pues, me caso con una manabita y de repente voy al campo a conocer la finca de la familia y llego a un lugar como este, con unas vistas impresionantes, alejado de Guayaquil a 7 horas, perdido un poco en medio del campo. Y de repente me encuentro con que la abuela de mi esposa necesitaba hacer su casa. Entonces, pues mi suegra me dice que si la podía hacer, que quería hacer una casa de concreto. Viendo que estábamos en una finca, pues le propuse que la hagamos de bambú. Y esta lámina representa como todos los actores que fueron parte del proceso de proyecto: mi suegra, mi esposa, los tíos de mi esposa y yo como arquitecto que interviene en la ciudad, ¿no? Aquí un poco se hacen idea de cómo es el contexto. Hay un bambusal detrás del terreno y ahí fue cuando le pedí, digamos, le propuse a mi suegra de usar ese bambú. Sí, de usar ese bambú y hacer una vivienda de bambú. En ese momento se estaba haciendo algo de bambú en la Universidad Católica, le mostraba referencias, le parecía que le gustó. Y aquí pues la idea del proyecto entonces es como cortar un pedazo de bambú, construir con el material del lugar, con la gente del lugar, con la familia, una vivienda de muy bajo costo y que una vez que la vivienda pues digamos pasara ya su vida útil, casi que se volviera al contexto natural donde estaba, ¿no? Viendo esas imágenes que presenté anteriormente, donde estaba digamos, todo ese bambusal hacia atrás, la idea del proyecto surge de aquí, una vivienda que podía abrirse hacia todas las visuales. Aquí al frente hay un estero y una montaña por acá, entonces el proyecto lo que intenta es abrirse por todos los frentes para conectarse hacia el bambusal. Aquí vemos la planta, es una planta binuclear, muy típica de la zona. La vivienda tradicional manabita es una vivienda binuclear, donde tiene
el área social por un lado, el área privada por otra, y un espacio intermedio que se conecta hacia la calle. Y en este espacio intermedio que propuse, pues, siguiendo la vivienda tradicional, la intención era que en algún momento la vegetación atravesara, tener una zona social intermedia e incorporar un área de vegetación al interior de la vivienda. En esta sección pues vemos algunas características, digamos, de la arquitectura tradicional costeña, ¿no? La vivienda levantada del suelo, cubierta con buenos volados para proteger el bambú, separar el suelo para permitir la ventilación de la vivienda, que se puede abrir mucho para conectarse con el entorno que la rodeaba. Otra cuestión que me interesaba en la vivienda era esa condición de transparencia que podía tener a diferentes horas del día, dependiendo del uso que se le esté dando a la vivienda o dependiendo de lo que el usuario quería, ¿no? Entonces, en un momento, la vivienda, al estar viviendo ahí la abuela de mi suegra, que en ese momento ya ya era viuda, la idea era que la casa pudiese ser muy, digamos, compacta, muy opaca durante algún momento y que cuando llegara la familia o ella quisiera, se pudiese abrir. Aquí hay fotos del proceso constructivo. El bambú, como comenté, salió del sector. Lo curamos. La misma familia, hubo un trabajo familiar de cortar el bambú, curarlo. Para el proceso ya de construcción sí llevé unos maestros que digamos, eran especializados en la construcción en bambú, donde pues un poco la exploración de las pruebas de carga era ponerlos a que saltaran sobre bambú, se colgaran. Aquí vemos el nudo y un tema que me parece interesante contar siempre es lo complejo que fue la construcción de bambú, la construcción de la casa, la logística que implicó, porque yo estando en Guayaquil no podía viajar cada vez y cuando a convento, y la vivienda pues era hecha prácticamente a control remoto, dibujando a mano, tomando una foto, mandando a la familia que estaba allá fotos de los dibujos o al carpintero que estaba haciendo eso, lidiando con el tío de mi esposa que es un ebanista, que es sordo mudo, pero que como ebanista pues tiene la capacidad de construir su vivienda y pues lidiando con él como, digamos, temas de detalle, ¿no? De ver cómo quería el final de la casa. Aquí vemos la vivienda ya terminada, insertada en el contexto y vemos cómo dialoga bien con el contexto. El tema de la escala, es una vivienda bastante alta, tiene como 4,50 m, pero no se pierde dentro de ese contexto, más bien esta escala del contexto se introduce entre la naturaleza, digamos, como era la idea del proyecto. Y aquí hay un tema de esa permeabilidad que me interesaba en la vivienda, ¿no? Que podía ser muy opaca durante el día y durante la noche, como una cajita de luz, podía digamos, mostrar como varios matices de luz que eran en relación al uso del bambú. Cuando el bambú era latilla, cuando el bambú era latilla, cuando el bambú era, digamos, como en tiras u otro material, ¿no? Aquí vemos como esta transparencia que se buscaba en el bambú y bueno, creo que ahí estoy con el tiempo. Finalmente está la vivienda y la usuaria, la abuela de mi esposa, y que bueno, estaba muy digamos, contenta con su vivienda y todo bien. Gracias, qué difícil. Gracias, Henry. Qué intensidad, ¿no? Es horrible, ¿ah? Ya Cuando, lo vi, cua- ya lo pero viví. cuando se lo pide a los estudiantes, ¿verdad? Ahí- Ya lo y viví, es horrible, 6 minutos 40 es nada, ¿ah? Es que esto está más difícil que... fecha, cucha, eso lo inventaron los japoneses, que son los Por de eso, menos es más, total. Creo, muy bien, pero nada, gracias, Henry. déjame compartir. Sí, sí, sí. Nada, Henry, gracias por la presentación y por cumplir con el tiempo. Nos hemos ido a una zona rural, ahora en bambú, hemos visto ladrillo, hemos visto bloques de cemento con cascarilla de arroz y ahora nos vamos a la casa 6M, ¿verdad? María José. No sé si falta uno más antes que yo, ¿no? Sí, Me pero acabo. no está, así que vamos contigo, ¿vale? Ya, a ver, un segundo.
Hasta mientras igual les cuento, yo trabajo con Yanina, mi nombre es María José Vázquez, aquí estoy con todos mis profesores de la universidad, soy de la Católica, y les voy a contar hoy un poco sobre este proyecto. ¿Dónde comparto, perdón? Aquí está. Ahí abajito, el verde. Ok. Ya, ya se ve. María José, así que todo tuyo. ¿Ya? Te dejo. Chéverísimo. El tiempo me tiene nerviosa, así que vamos. Les cuento un poco sobre la Casa 6M. Esta casa es un proyecto residencial unifamiliar que se ubica en la avenida San Borondón. Este proyecto fue construido en el 2019 y es un proyecto que es muy rico en su materialidad. Busca ser muy tectónico, busca ser muy táctil, busca ser muy puro también en los elementos que lo componen, ¿no? Este proyecto se resuelve en un lote doble, se emplaza justamente en el lote izquierdo, dejando justamente este terreno para desarrollar una zona social, una zona de paisaje, que también permite que esta fachada lateral, que usualmente en los terrenos medianeros suele pasar como desapercibida, ser un poco secundaria, se aprovecha a favor de la casa, ¿no? Tratando de generar visuales, tratando de generar conexiones entre los espacios y manteniendo el vínculo siempre con el exterior y la naturaleza. El proyecto también se encuentra rodeado por elementos naturales, hacia su fachada posterior se relaciona con un lago, y parte de la composición espacial busca que estas zonas sociales y estas zonas de mayor interacción se logren conectar con el exterior, ¿no? Mantener esta continuidad espacial entre los elementos y los ambientes y el contexto que la compone. El proyecto es un proyecto que intenta mirar hacia el interior. En su fachada principal es muy discreto, pocas aperturas, muy rico en materiales, y todo el proyecto mira hacia el interior, ¿no? Hacia adentro, y se relaciona entre sí. Es un proyecto también que tiene una respuesta volumétrica muy clara, muy legible. Yanina y el equipo tratamos de como representar esta pureza volumétrica y arquitectónica, que es la respuesta de esta solución espacial, ¿no? Entonces vemos que es un proyecto que se desarrolla en 2 niveles. En la planta baja tiene toda la zona social, que busca también, como mencionaba, abrirse hacia el exterior, ¿no? Y este espacio también se jerarquiza mucho por la materialidad. Como podemos ver aquí, tenemos justamente esta pureza de los elementos arquitectónicos. Nosotros no buscamos esconder la estructura, esconder de qué está hecha, sino buscamos que la casa hable por sí sola y cuente un poco sobre su proceso, sobre su composición y sobre sus soluciones, ya sean estructurales y espaciales. Las relaciones en este proyecto son muy importantes. Creo que se estudió de forma muy profunda, o se entiende de una forma muy integral al usuario y cómo éste se maneja dentro de su contexto más doméstico, ¿no? Entonces se logra interpretar y trasladar esta jerarquía de funciones, ¿no? Desde una entrada principal, uno puede redirigirse hacia varias zonas de la casa: la zona social, la zona un poco más privada y la zona de habitaciones. Este proyecto también busca, como les mencionaba un poco, ser súper explícito con su materialidad. No busca esconder nada y busca tratar de representar los volúmenes a través de materiales. Entonces vemos que tenemos volúmenes de piedra. El volumen de piedra son los dormitorios. El volumen a doble altura, el que tiene 2 niveles con un ruteado negro, es el volumen del área social en planta baja, el área social un poco más privada, y en planta alta se encuentran los servicios. Aquí también vemos un poco de esta respuesta volumétrica. Nosotros vemos esta pureza en los elementos, en la losa, en la estructura, en cómo los volúmenes también se componen entre sí. Estos espacios intermedios que tiene la casa nos sirven como transición para ir a varias zonas, ¿no? Nos sirve para nosotros poder utilizar el espacio a nuestra conveniencia. El usuario aquí se adapta la casa se adapta al usuario en realidad. Tenemos también, una de las intenciones de la casa es básicamente tratar de integrar elementos no necesariamente también netamente estructurales, sino también el paisajismo, ¿no? Parte de las barreras que tiene la casa se logran a través del paisajismo y dejan de ser barreras y se convierten en límites un poquito más tangibles, ¿no? Parte del interior de la casa también responde un poco a la funcionalidad y a la jerarquía sin necesidad de dividir los espacios, ¿no? Podemos ver tanto en el piso como en el tupado como en los elementos que se logra dividir y jerarquizar los espacios, pero siguen estando conectados entre sí. Lo único que brinda como esta clara legibilidad de las funciones son los materiales.
Los elementos también buscan de cierta forma jerarquizar y alinearse con los espacios, ¿no? Podemos ver aquí los tumbados, los materiales y como un poquito de elementos más decorativos que logran integrar estos espacios sociales más privados. Como les mencionaba también, este proyecto vemos que tiene una pureza estructural legible en todo el proyecto, ¿no? Nosotros no buscamos esconder la columna, nosotros no buscamos poner un tumbado falso para poder esconder la estructura, sino que tratamos de utilizar esto a nuestro favor y enriquecer el proyecto como tal, ¿no? Y eso, básicamente, es un proyecto muy interesante ya cuando uno lo experimenta. Las alturas hacen que obviamente también se beneficie climáticamente, teniendo la brisa y aprovechando las visuales. Y ya, no sé si me quedé corta de tiempo, pero ahí estamos. Luego te lo damos ese tiempo extra para la siguiente fase. Perfecto. Gracias. No, súper bien. Gracias, Cheche. Eh, Creo que hay algo interesante que podemos luego conversar sobre cómo, aunque se varíen las materialidades y evidentemente los presupuestos, ¿no? Entre ver la casa convento, ver este proyecto, cómo se mantiene transversalmente el tema de los espacios intermedios tan necesario en el clima tropical, ¿no? En el clima de la región costa del Ecuador. Entonces, bueno, de eso creo que podremos conversar. Y también, por ejemplo, el gesto de la planta alta está cerrada, tener los servicios, también es algo que no sabíamos, no teníamos claro en la clase, con los que estábamos analizando la casa, qué sucedía ahí arriba, ¿no? Así que luego también podemos conversar o preguntarte más sobre el tema. Muy bien, gracias, Cheche. Eh, Ahora vendría Juan Alberto, como no ha podido asistir, vamos contigo, María Isabel, y no sé si ya pudiste resolver el tema de la cámara. No, Creo que no, en serio. en serio, en serio. Y es incómodo porque Sí, como yo sé. estoy aquí, pero nadie me ve, entonces estoy de incógnito. Bueno, vamos, espérate, déjame poner. Qué pena. Sí les reconocemos la voz, o sea, su voz es importante. Menos mal que me... Pero puede ser una inteligencia artificial, ya no sabemos, Manuel. Ya. No, nunca, eso No, conmigo no. De verdad, espérate, déjame. Inteligencia sí, pero artificial no. Ya, No, espérate. una rabia, María Isabel, qué pena. Sí, sí, no importa. A ver, Eh, compartir pantalla, no importa. Sí sale, ¿no? sí, Mi pantalla sí sale, se ve la pantalla completa. Ajá, y ahora sí, ya se ve la presentación en grande. sí, sí se ve, ya, ok. Bueno, Adelante. la verdad que increíble estar junto a ustedes. Juan Carlos, realmente que nos juntes bajo una mirada muy propia tuya, que algún rato nos contarás cómo lo hiciste. Me invitaste a participar con esta casa. Esta casa es una casa que ya para mí está, es decir, es muy querida, tiene, mira cuántos años, del año 2006. Es y fue un punto en la trayectoria y en los retos enfrentados en el trabajo, ¿no? Está ubicado en Las Peñas, en la zona urbana arquitectónica patrimonial de la calle Numa Pompilio Llona. Sigue siendo para mí un punto en el recorrido porque no es usual que te soliciten un proyecto en ese sector. En ese tiempo, cuando se me pidió el proyecto, el cliente es controversial, un cliente muy controversial. Él tenía un terreno vacío en esta calle. Estaba en plena regeneración urbana toda la calle, por lo tanto era un momento propicio como para poder construir algo. Y el pedido fue: cópiame una casa que me gusta muchísimo. Me llevó una foto y me dice: yo quiero que me copies esta casa y me hagas como la Casa Rosada hicieron en el centro de Guayaquil, una casa para este sector. Entonces yo entré en pánico porque le digo: no, eso no puedo hacer, yo no te puedo copiar una casa, pero vamos a buscar información. Entonces yo busqué información en cuanto, específicamente en cuanto a estas casas. Yo había revisado mucho las casas del centro de Guayaquil, la herencia patrimonial de las casas con soportal, y para mí eso era muy familiar, ¿no? Lo había revisado, lo había estudiado, pero este sector no, porque realmente en la calle Numa Pompilio Llona se da otra configuración
arquitectónica y es justamente donde está el enclave urbano arquitectónico patrimonial, es decir, la única calle que hasta el día de hoy funciona en ese, con esa designación. Y vino el cuestionamiento, ¿cómo enfrento este proyecto? ¿Cómo lo hago? No voy a copiar una casa, obviamente empiezo a recoger la información y desde lo contemporáneo, que siempre ha sido la mirada que me ha movido para enfrentar los proyectos, empiezo a darme cuenta que estaba en un lugar donde el lenguaje, que no iba a ser literal, pero iba a ser muy cercano a la literalidad, tomo la decisión de seguir con la misma mirada de la reinterpretación de los valores y los componentes del referente histórico. Es decir, de alguna manera yo no me aparto de esa mirada, donde las propuestas utilizan un lenguaje que estiliza y abstrae elementos, ¿no? Entonces yo decido ubicarme en este proyecto desde ese lugar, es decir, no voy a copiar una casa, no me puedo apartar de la configuración de la calle, no me puedo apartar de la herencia patrimonial urbana, porque estamos hablando de una zona que pertenece a la ciudad y es el corazón justamente donde nace la ciudad, con la idea o con la expectativa de generar una continuidad, ¿no? En el referente histórico local, pero con esta visión contemporánea. Entonces, busco las normativas, busco en el Instituto Nacional de Patrimonio qué había para poder hacer este tipo de intervenciones. Encontré la normativa, que es muy general, pero me dio ciertas pautas para poder intervenir en un sector protegido. Hubiese querido que existan más detalles, hubiese querido que esté la normativa mucho más elaborada. Desde este proyecto han pasado, ¿cuántos? 17 años más o menos, y les cuento que la normativa sigue exactamente igual. Es más, estamos viviendo una agresión fuertísima a esta normativa que es del año 73, donde se están violentando muchos elementos que van a tener una repercusión muy fuerte sobre este lugar. El concepto es una respuesta contemporánea que pone énfasis en la referencia histórica y en la investigación de la arquitectura local. Se fundamenta en la interpretación de la tradición constructiva, la búsqueda de la esencia, del espíritu de la arquitectura de la costa ecuatoriana para descubrirse y conservarse. No considero necesario restituir la imagen de la tipología histórica, sino más bien respetar y poner en valor las características principales que definen al referente. A eso me refiero, la fisonomía histórica del barrio, dibujando, mirando, fotografiando, dibujando incluso, midiendo, tomando medidas para ver cómo me enclavaba en este lugar y generaba la propuesta, estudiando la altura promedio, las líneas de fábrica, las proporciones, la volumetría, la configuración de la fachada, los balcones, la utilización de las chazas, que eso está en el resto de la ciudad, el uso del módulo ventilador, que es el coronamiento de las chazas, los acabados de la fachada, los sistemas constructivos, obviamente, los aleros extendidos, galerías y patio interior. Y básicamente enfrento el proyecto tomando todas estas consideraciones de una manera bastante empírica y haciéndome pie firme en unos levantamientos que la Católica había hecho de viviendas patrimoniales. El proyecto se implanta en un terreno vacío, la pendiente era muy pronunciada, creo que 23 grados, si mi memoria no me falla, en la acera oeste de la calle Numa Pompilio Yona, porque para que ustedes sepan, la acera este tiene otra normativa. Estos son gráficos de la época. Ese corte fue lo primero que hice. El corte ya llevaba todas las ideas principales entre el programa requerido, que era un programa complejo, que necesitaban oficina, vivienda, un área para una extensión de un estudio privado. Y cuando empezamos el proyecto, este muta, que hoy día está mutado,
pero traje las imágenes originales. En la planta baja hay servicios, parqueo, y lo único que tenía yo de original era la ubicación de la escalera, que seguí la misma forma de la escalera en el mismo lugar que la encontré. Es decir, hubo vestigio, lo único que tenía de vestigio era esto, y busqué información histórica que luego apareció cuando la casa estaba terminada, pero menos mal que no estuve tan desacertada en la ubicación del patio interior, en el volado que define la calle Numa Pompilio Yona. Por lo tanto no fue tan complicado al momento de enfrentarme a una realidad de una información que no la tuve antes, ¿no? Entonces tiene 3 pisos, funciona alrededor de un patio central, toda la casa ve y vive hacia el patio central, son viviendas adosadas, la normativa te obliga a ser adosado, y en la planta superior, en el 4º piso, tenemos una piscina de nado, que fue otro pedido del cliente, y una serie de instalaciones como para disfrutar esa terraza. Este ya es un corte que fue hecho ya técnicamente, pero mantiene este escalonamiento, mantiene la altura permitida hacia la calle Numa Pompilio Yona, el balcón francés, el retranqueo de la fachada bajo un ángulo que la normativa lo permitía, y toda la solicitud del cliente, ¿no? Perdón, me fui para atrás. Las fotos las saqué yo misma, por lo tanto no tengo fotos profesionales, no son muy buenas, pero esta foto ilustra el balcón francés visto con esa mirada de hace 17 años, el coronamiento, las chazas. Ahí ustedes ven una foto de la calle en ese sector tiene 2,30 metros de ancho, el volado permitido, que era 90 centímetros, sobre la fachada principal, y eso que ustedes ven que se había abierto son los garajes, los parqueos para 6 automóviles. Está toda la casa hecha en estructura de acero, de alguna manera referenciándome a que las estructuras eran de madera, y ya en este tiempo generar una estructura en madera en zona urbana está prohibido, a no ser que sea una madera sacada de un bosque de producción que no tenemos en Ecuador, y las maderas, que no las teníamos tampoco, decidí hacerlas en placas de acero que tienen el mismo concepto estructural de la junta seca, obviamente es acero, no es madera. De la junta seca hay muy poco uso de hormigón, prácticamente toda la casa es metálica, y el ambiente interior de la casa nos refiere mucho a las casas de la época. El alero lo reemplacé por un alero de malla perforada, prácticamente todos los materiales utilizados son materiales de la industria, de la construcción. Si ven, de acero perforado, hechos por un metalmecánico, mi maestro de las rejas. Es decir, prácticamente toda la casa fue hecha con metalmecánicos y con estructura metálica, con talleres mecánicos y metal. El patio interior, la galería, la altura, sacada de las obras patrimoniales. Las columnas son vigas metálicas, todas vistas, el patio interior. Esa es una vista de la terraza. Me conecté también con la arquitectura náutica para sacar ciertos elementos de los detalles de los pasamanos con los tensores de acero. Es decir, una referencia desde mi mirada de la arquitectura urbana patrimonial de Guayaquil, ¿no? Y a manera de reflexión, esto es algo que quisiera compartirles, ¿no? La arquitectura de la costa perdura de un modo diferente a la de la sierra en lo local, como lo hacen otras culturas. Por lo general no sobrevive como un edificio, sino más bien de una forma abstracta e inmaterial. La materialidad es de una arquitectura perecible, de muy poca presencia, casi inmaterial. Tal es así que en los últimos años, ante la desaparición y destrucción, se ha despertado el interés genuino por conservar el patrimonio construido en el afán de salvaguardar la memoria histórica contenida en ellos. El legado. Tenemos a nuestra disposición el vocabulario espacial y formal que la tradición nos ha legado, y un mundo insospechado de valores y conceptos intangibles no expresados en la cultura material.
los mismos que podrán formar parte de la continuidad histórica de nuestra arquitectura. Debemos separar estos vocabularios espaciales y formales de sus conceptos originales para reorganizarlos en concordancia a la arquitectura de nuestro tiempo, para nuestro tiempo. Creo que me pasé el tiempo, pero traté de Gracias, María Isabel. sintetizar una larga historia de una esto es diseño y construcción, es decir, no solamente lo diseñé, sino que lo construí al lado de un cliente súper complicado que me fue transformando el programa mientras construía. Y al final fue una experiencia de diseño y de construcción muy compleja, pero ahí está hasta el día de hoy Casa Las Peñas. Así es, gracias, María Isabel. Es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención escuchándote la presentación, porque la casa bueno, la hemos estudiado bastante en clase, pero esta contradicción entre un cliente muy excéntrico que te pide cosas muy locas, ¿no? Y un asentamiento a la tradición y a la historia riguroso, con una investigación profunda, ¿no? Es como esa lucha que claramente tú nos has contado entre entre esos dos polos opuestos, ¿no? La excentricidad y la tradición. De todas maneras, algunas de las reflexiones finales, María Isabel, las podemos ahora retomar. Yo quería rapidísimo comentar algunas cositas para no extenderme yo mucho y volvemos un poco a conversar con cada uno de vosotros. Hacemos como una ronda o dos, dependiendo del tiempo y de las ganas que tengáis. Yo rápidamente lo que evidentemente es una selección de proyectos que están en la costa de Ecuador, pero lo interesante aquí sería eso, ¿no? Encontrar esos puntos comunes, que sí los hay, yo creo. A veces son los más difíciles de encontrar y evidentemente cuáles son esas diferencias, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, diversidad de materiales, ¿no? Construir con muros de bloque, construir con muros de ladrillo, hemos visto bambú, hemos visto estructura metálica, hemos visto estructura de hormigón armado. O sea que tenemos ahí una diversidad súper grande y también de ubicaciones, ¿no? Nos hemos ido a la zona más rural que hay, hemos estado ahora en el centro histórico de Guayaquil, hemos estado en zonas periurbanas, en zonas de ciudades intermedias, en el caso de José, súper interesante y ahí podríamos entender cómo cada una de ellas está respondiendo, por ejemplo, al tema de la seguridad, creo que es un tema que se repite muy claramente en el caso por ejemplo, de José Fernando, ¿no? El cómo construir un cerramiento que da seguridad, que se acepta, pero que es parte de la ciudad, ¿no? Construye ciudad y construye apropiación de espacio público. Y hay una cosa también interesante, quizá en este último proyecto, por la necesidad, al estar en una parte patrimonial, donde justamente históricamente tú tenías que crear una fachada a la ciudad, ¿no? Al río, los barcos que llegaban desde el río veían justamente estas fachadas, ¿no? En cambio, los proyectos anteriores casi todos renuncian a la fachada, incluso el de Yanina, siendo una casa en San Borondón, que normalmente encontramos esta necesidad a veces de los clientes ¿no? de reverberar y generar un tamaño muy grande de entrada, pues, se trata también como en el mismo caso que también de Intemperie y de Natura Futura y Enrique, casi que hacer desaparecer la fachada, ¿no? No hay tanta resonancia en ese sentido. Hay una cosa también interesante y es ver también la dualidad entre los procesos internos que nos habéis contado el día de hoy, algunos no tan conocidos, a lo mejor en las memorias que se pueden ver en las páginas web, frente a la narrativa que es, os obligamos a tratar de contar el proyecto en 6 minutos y uno tiene que ordenar las ideas contando una historia que no es real, en verdad es ficticia, ¿no? Lo que sí es real es el proceso, la construcción, las peleas, las incoherencias y todo ese proceso tedioso, como nos contaba Enrique, ¿no? Que no puede estar en obra, o José que nos cuenta que sigue todavía en el proyecto construyéndolo, ¿no? O en obra, María Isabel y, y Manuel. Creo que hay otra cosa también que podemos conversar que es, quizás hay algo transversal y común, que es el clima, ¿no? El territorio, el clima tropical, cálido, húmedo, cómo se puede reconocer en diferentes presupuestos, economías y materialidades, pero puede estar presente. Creo que también hay una cosa interesante que es la reinterpretación ya contemporánea en algunos casos, la tradición, en otros casos, el patrimonio y en otros casos, lo popular. O sea, ¿no? Hemos visto como reinterpretaciones de lo popular, a lo mejor en el caso de Natura, en la reinterpretación del patrimonio en el caso de María Isabel y reinterpretación de la tradición, por ejemplo, en el caso de Enrique, ¿no? Creo que también es un tema
que podríamos conversar. Se nos va a ir el tiempo. Y bueno, lo último que quería comentar, para no alargarme más, es yo también veo una dualidad, pero estas son reflexiones en alto, entre, creo que son todos proyectos, que por eso están aquí, como manifiestos bastante radicales, o sea, que tratan de expresar una idea bastante clara y fuerte, y son normalmente proyectos extraños donde están situados, pero por otro lado son tipos edificatorios casi que arquetípicos, ¿no? Hemos visto casas patios, casas muros, hemos visto pabellones, hemos visto cabañas, hemos visto viviendas núcleo. Entonces creo que también ahí hay algo interesante, ¿no? O sea, los arquetipos siempre están presentes, pero son ahora como cosas raras, ¿no? Dentro del contexto en el que se sitúan, porque lo común y lo que le rodea, pues es un magma un poco raro y extraño. Así que bueno, eso serían un poco algunas reflexiones que lanzo y que ya nada, ya estamos en mesa abierta, como cuando los políticos ahí tienen ya libertad como para contar lo que quieran, para reflexionar. Cualquiera y cuando quiera. Enrique, No sé, Manuel. quizás de lo que pude extrapolar de las 5 presentaciones, quizás el cliente, la narrativa del cliente y el arquitecto en indagar y en recrear y en amplificar esa narrativa es lo que hace estos proyectos exitosos fuera del contexto donde estén hechos, ¿no? Porque si yo pude escuchar la casa de Enrique o la casa de José o la casa de Marisabel o inclusive la casa de Janina, que es para la arquitecta, ¿no? Hay una cierta, como, no quiero usar la palabra ficticio, pero recrear una historia dentro de los dibujos arquitectónicos, que es el documento que se construye, ¿no? Al final del día estamos tratando de contar una historia a través de líneas, materiales, paredes, y creo que en eso quizás recae la clave del éxito de estos proyectos, porque mi proyecto sale de tratar de pernoctar en una finca agrícola periurbana. Si no, no existiera, ¿no? Y el de José nace por la necesidad de construir con esos bloques y en esa extravagancia de la ciudad. Entonces, creo que hay algo importante, no a manera de glorificación, pero de indagar cuando uno se encuentra con el proyecto, de crear esa narrativa para el arquitecto y poder indagar un poco más de estrategia o concepto, como lo quieras llamar. Siguiendo lo que estás comentando, Manuel, si hay algo interesante en esta casa, ahora que después de tantos años la vuelvo a mirar, es que se transformó de alguna manera en un laboratorio no un laboratorio, pero sí una confirmación de los conceptos y los valores que yo había trabajado de alguna manera, interpretando todos esos valores, tomándolos como medulares para poder hacer propuestas, ¿no? Y en esta casa pude hacerlo prácticamente literal para trabajar elementos precisos que tienen que ver básicamente con bioclimatismo, básicamente con lugares, con espacios, con formas de enfrentar los temas medioambientales que pude comprobar que eran válidos y total y absolutamente pertinentes para ser usados en cualquier contexto. Es decir, obviamente estaba en un lugar específico donde había que intervenir con muy poca información y con muy poco diálogo con el entorno profesional, porque no se sabía qué mismo se tenía que hacer en un lugar como esto. Pero salvando todas esas limitaciones, yo me doy cuenta que me dio mucha seguridad en el uso de temas como las proporciones, el tema de la ventilación cruzada, conceptos que uno los ha conversado tantas veces, ¿no? Pero a la hora de usarlos en esa casa, funcionaron perfectamente bien y me dieron pie para poder seguir trabajando y generando otro tipo de propuestas en otros contextos, en otros lenguajes, pero ya no tan teórico, sino ya en la práctica, ¿no? Y eso es interesante. Eso es interesante, Oye, que y una le casa soy sirve súper para eso. franco.
¿Mm? Le soy súper franco, nunca la había visto por dentro y me parece mucho más espectacular por dentro que por fuera. Es que por O sea, fuera, claro, por fuera tenía que mantener esa ujú. configuración y dialogar de alguna manera, mostrándome como, como una casa, es decir, mostrando la casa como pariente o familia de todo el entorno, ¿no? Pero por dentro es súper interesante. Y están todos estos conceptos llevados a la práctica que a mí me sirvieron para después. No, y hay una afinación por el detalle arquitectónico al final del día. O sea, en cada una de las esquinas se ve resuelta. Hay bastante, en cada esquina hay bastante tela para cortar, como dirían. O sea, usted trabajó cada esquina de esa casa, se pudiera Así es. decir. Y fue interesante porque el sistema constructivo se refiere a ese sistema constructivo tradicional del el material puro, ¿no? Es decir, en este caso fue el acero, porque no tenía madera, madera industrializada para poderla utilizar, y además porque son otros tiempos, y, y poder hacer la casa en un material, si bien es cierto, no es tan sustentable, ¿no? El material, el acero, no vamos a decir que es el mejor material, pero me permitió construir la casa dentro de ese mismo concepto y hacerlo en un tiempo que era factible por las dificultades físicas, incluso del enclave de la casa. Y eso a mí me enseñó mucho. Sí, esa casa me enseñó un montón de cosas. El hecho de haberla construido me dio muchas certezas para después. Juanca, que gracias por la invitación. A mí me alegra mucho este espacio porque luego la cuarta sesión es arquitectura de la costa. Si bien las anteriores habíamos visto, creo que algunas se había hecho en la costa, me parece chévere ver Sí. un grupo de arquitectos que estamos trabajando en la costa del Ecuador, que nos conocemos, bueno, que hemos compartido en otros momentos. Em, Me parece interesante ver esto de los procesos, o sea, eso sí, en cambio, de todas las que se han dado, ¿no? Los procesos que todos tenemos, el trabajar, los intereses, los puntos en común, me parece eso sumamente interesante. Eh, Ver este tema del dibujo de Manuel, que ya lo habíamos visto la otra vez en una reunión más chiquita, de la cantidad de trabajo que hay para, para un muro. Y seguro todos tenemos todos estos momentos, ¿no? De trabajo arduo para poder llegar a los resultados que se han llegado en cada una de las obras. Pero a mí el tema de los procesos realmente me llama mucho la atención, ver ese detrás de cámara de todos los proyectos, esas historias ocultas que nunca se cuentan si no es en alguna charla o nunca aparecen en los textos. Sí, ahí tiene que ver con la narrativa también, ¿no? O sea, cómo hay diferentes formas de contar el proyecto en el texto, en la memoria descriptiva, a través del gráfico, de la sensibilidad que el gráfico pueda tener, unos gráficos muy técnicos, pero que tienen mucha sensibilidad como los de Manuel, o esos gráficos de Marisabel, la mano, que tienen ya solitos una carga brutal del dibujo a mano, ¿no? O esquemas que cada uno usa para contar algo del proyecto. Y luego esta otra parte de cómo uno cuenta verbalmente, que tiene con esto de una historia, digamos, que nadie la conoce en realidad. Sí, 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 bueno, esta casa tiene unas historias fantásticas, sí, en el caso de la Casa Las Peñas, porque, bueno, pasaron muchas cosas, incluso en esa casa vivió un coreógrafo famoso que se llama Frederick Ashton y que se encontró la información luego, después de que la casa estaba casi lista, y aparecieron unos planos en unas revistas, y eso fue súper fuerte para mí, fue súper fuerte porque decía, ¿qué tal si hice una casa nada que ver con la que nunca había visto? Obviamente, y sí tenía sí tenía cierto parecido. Pero lo interesante es que en esa casa vivió un personaje mundial en el ballet, un coreógrafo famosísimo, y le hicimos una museografía. O sea, tiene toda una historia adentro, hay museografía, encontramos pedazos de conchas,
pedazos de unas hachas, elementos, artefactos, y tuve la oportunidad de poder hacer un lobby chiquito, pero con una museografía que cuenta parte de la historia de Guayaquil. Es decir, estas sorpresas también tenemos en Guayaquil. O sea, si bien es cierto, nuestro patrimonio está como bien venido a menos, pero existen estas cosas interesantes. Y fue haciendo una casa. Haciendo una casa. No sabía que la casa ya existía, algo existente ahí. No conocía eso. ¿No sabías que Y no había nada ahí? no sabía que existía una casa ya construida ahí. Pensé que era un terreno baldío. Era un terreno baldío. Pero ahí nació Frederick Ashton en 1900, no sé, 15, 20, no lo sé, no me acuerdo. Y nadie sabe, y hay una historia como de novela con este Frederick Ashton y su familia, y demuelen la casa. Demuelen la casa y no quedan registros, salvo la escalera y un pedazo de un muro. Cuando me toca llegar al proyecto, yo busco información, se contrató incluso a Florencio, se contrató ¿cómo se llama el arquitecto del municipio? Bueno, Melvin Hoyos, sí, Melvin Hoyos, y no encontraron información. Y luego por un registro fotográfico de un fotógrafo guayaquileño, aparecen unos planos fotografiados. Y estos planos fotografiados están relacionados con la familia Ashton, se busca la información, ya los historiadores investigan y ahí se descubre que había nacido este coreógrafo famoso. Pero la verdad que se empezó la casa con un pedazo de escalera. Eso es todo el vestigio que tenía. Y desde ahí se armó el cuento. Increíble, increíble. Y quizás José nos pueda cerrar con algunos comentarios. Hubiera sido interesante que, por ejemplo, Yamina cuente su proceso de personal, porque no es lo mismo hacer una casa para otra persona que para hacerla uno mismo. Imagínense, yo siempre he tenido como que esa inquietud de que has trabajado tanto y cómo construir tu propia casa, ¿no? Esos procesos que no son muy cotidianos y no es muy común, ¿no? Siempre todos los arquitectos construyen su propia casa. Mira, eso es interesante. El tema también de cómo se aproxima los procesos personales y la lectura de cada uno, como lo va tomando para poder tener el resultado de lo que vemos, ¿no? Que al fin de cuentas, cada uno tiene su lectura, su experiencia. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si Enrique hubiera conocido a Oscar, por ejemplo, cómo se hubiera aproximado, o yo hubiera conocido a la abuela de Enrique y yo hubiera hecho la que sea. Es decir, esas aproximaciones de lo que vemos en la arquitectura siempre está ligada también un poco a la experiencia del arquitecto y a la experiencia de vida y las intenciones y los fines internos, ¿no? Y a veces también damos como de hecho de que la arquitectura tiene que ser como es porque hay muchos factores y muchas razones, pero también hay unos fines internos, interpersonales y súper, hacia dónde quiere volcar. Entonces, creo que la narrativa también de lo que a veces tenemos el discurso dentro de lo que estamos diciendo o proyectando, es siempre buscando ese manifiesto de lo que uno quiere dejar, de lo que está en la obra, a lo que queremos decir. Porque si cada uno, cuando veo cada una casa, tiene interiormente un manifiesto que quiere contar y dejar un legado en algo quiere decir. Forma de proyectar, forma de materialidad, de aproximación con la arquitectura, y eso se me hace súper bonito. Quiero como que cerrar un poco el tema de la arquitectura, como que entre comillas, de la costa, que siento que cuando escucho a los amigos también de Quito, tienen esa misma necesidad de manifiesto, de aproximación del territorio con cosas, y al final no hacen iguales, sino que con diferentes tipos de climas, ¿no? Y cómo lo manejamos con diferentes tipos de clima. Entonces, yo creo que sí, chicos, les agradezco, igual siempre se aprende algo nuevo.
lo que hay detrás a veces tiene mucho más valor de lo que vemos en una foto y eso está muy bueno, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, José. Hay algo que comentas que me parece otra dualidad que se ha visto también el día de hoy, que efectivamente es o sea, creo que la mayoría tenéis un rigor de disciplina donde hay una objetividad, una racionalidad, tratar de construir con lo necesario y el detalle y tal, pero es verdad, ¿no? Lo que dice José, que luego hay temas subjetivos y de las experiencias de cada uno, los miedos, los deseos, la cultura y tal, que se expresa de alguna forma, se expresa, como decía José, hablando sobre el proyecto, pero también se expresan las decisiones que toma cada uno en el proyecto. Y eso es interesante verlo, porque hay arquitectos con ideologías que piensan que no existe la subjetividad o que no debería existir en la arquitectura, ¿no? Y creo que sí, que está presente en cada uno de los proyectos de una manera muy intensa, sobre todo cuando lo contáis vosotros. Es interesante, ¿no? Hemos conversado en estos días de que hay como tres cuestiones, ¿no? O sea, una es lo que uno analiza cuando ve el material que hay en las páginas web, como decía Enrique, ¿no? A lo que tenemos acceso. Luego hay una cosa muy diferente, que es lo que te cuenta cada uno de los arquitectos, y luego hay otra cuestión que es visitar la obra. O sea, ahí está, Manuel. O sea, yo los proyectos que he visitado, es innegable que yo me quite de la cabeza ciertas experiencias, ¿no? O sea, yo no puedo dejar de pensar en la casa entre bloques y pensar en mi hermana o en momentos que pasamos súper... Entonces, esa es otra de las reflexiones que podríamos hacer como para terminar, es, ¿no? La necesidad o no de visitar la obra y cómo eso o sea, es necesario o no para entender algunas cosas que no se entienden solamente en los planos. Yo creo que Marisabel nos tiene que hacer un tour a esa casa. O a todas, habría que visitarlas todas, yo creo, Pierre. ¿Sabes? Como que la casa convento, terminamos en la convento, yo creo. Sí, Vamos, a mí me hacemos un parece tour ya, hacemos un tour. a Cuando manera de quieran, cuando colofón. quieran. Cuando Sí, quieras. yo creo que a manera de colofón Pero, Ahí podemos tienes que visitar. tomar un avión, Juan Carlos. Sí, 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 es más, pero en el punto final que tú dijiste, las últimas oraciones, hay que ser un junkie de la arquitectura. O sea, te tiene que gustar esto. Si no te Tienes que gusta, te amarlo. tiene que De gustar, alguna tiene que manera, gustarte. creo que yo podría comentar que como colofón, totalmente, Tiene que Marco. gustar. Eh, definitivamente, al menos me parece muy interesante, ¿no? Que sí, ¿no? Hay todo esto que comenta José, ¿no? Que existe todo este manifiesto, esta manera de hacer arquitectura en la sierra, que, pero nosotros tenemos nuestra manera de hacer, ¿no? Diferentes clientes, diferentes circunstancias, diferentes presupuestos, pero que a la larga, lo que yo siempre digo, ¿no? Cuando me preguntan a qué te dedicas o qué te interesa o sobre qué trabajas, y yo siempre diré que trabajo sobre lo mismo, entendiendo que los resultados siempre serán distintos. Y eso lo puedo ver a lo largo de todas estas 5 presentaciones. Entonces, por ejemplo, iré en el orden de que fueron presentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay similitudes en el entender el contexto, quizás son cosas que ya lo comentó ahorita Juan Carlos. Por ejemplo, con Natura Futura, entender el contexto, la autoconstrucción, el entender esa informalidad, esa reflexión a la reja que la hace muy bien José Fernando, el trabajar con muy poco presupuesto y ser muy minucioso y pertinente con la elección de los materiales, ese enfoque bioclimático, ese trabajo textil del muro. Eh, ¿Qué más? El amplificar, ¿no? Que también lo menciona Manuel. De ahí tenemos cuando pasemos a intemperie, ¿no? Ese entendimiento del empaquetamiento de los servicios para poder dar mayor holgura al espacio habitable, el amplificar otra vez la claridad espacial, me imagino, son intenciones que siempre estarán en la obra de ellos. Y esa reflexión, ese yonki de detalles arquitectónicos. Por ejemplo, con la Casa Convento de Enrique, esa lectura genial, ¿no? De la tradición constructiva, el entender el territorio a través del material, el entender de que existe un tiempo y que el tiempo construye, ese diálogo del mundo de los opuestos, ¿no? Del opaco versus lo diáfano. Y luego con Janina, ¿no? Tenemos hablas mucho sobre ese purismo, ¿no? Ese purismo volumétrico y esos espacios interconectados. Y quizás más adelante nos puedas mostrar de esa planta que me parece como planta de servicios elevada a la manera renacentista prácticamente,
que nos gustaría verlo, no lo vi, qué está pasando en esa planta elevada. Y de ahí, bueno, con Marisabel, que a mi criterio, como broma lo digo, pero broma de buen gusto quizás, como dándole un elogio, que para mí es como esta Chipperfield de Guayaquil, donde está estilizando, reinterpretando, abstrayendo los elementos para seguir construyendo esa continuidad de la historia arquitectónica de Guayaquil. Un estudio minucioso de la escala, proporción, ritmo, elementos, sintetizando y logrando algo contemporáneo. Y pues otra vez es tema de legado, de materialidad y herencia de lo construido. Entonces sí, son creo que similitudes que dependiendo de la circunstancia que entran esas circunstancias en la licuadora, pues se generan diferentes resultados. Pero algo que Juan Carlos ha mencionado al principio, que son los arquetipos. O sea, son cinco propuestas súper claras en planta. Los planos fueron trabajados extensamente para lograr esa claridad espacial, que a veces la gente la llama composición, pero realmente es mucho más allá de la composición. O sea, uno trabaja sobre la calidad del material y cómo puede albergar la programación arquitectónica. Y en todos los ejemplos que vimos hoy, hay paredes que albergan ese tipo de programación, que la pared no es simplemente ese elemento, sino se convierte en muchas otras cosas más. Y eso no tiene que ver con la costa ecuatoriana. Eso tiene que Hay ver un con una entendimiento tradición. profundo, yo creo que Es de un la entendimiento construcción, ¿no? Porque de la arquitectura como tal, del proceso arquitectónico tradicional, académico, del oeste, como lo quieras llamar, del occidente, porque todos estamos conectados hasta cierto punto, ¿no? Los libros se traducen a diferentes tiempos, a diferentes escalas, y así llegó la información por mucho tiempo, y esos fueron mis profesores. Nosotros tenemos la magia del Internet que a un clic lo tenemos todo, pero Marisabel sabe de lo que estamos hablando, de que las domus fueron lo que nos educaron en mucho tiempo, porque era lo único que había. Sí es. a mí lo que me parece muy interesante del Y trabajo de los muros eso es tuyos, súper importante, que se ve evidente en estas tres casas. Quizás no en todos los trabajos que hacemos, pero sí hay una claridad de la planta, del entendimiento arquitectónico espacial, que no tienen nada que ver con matrices económicas, no tienen nada, sino el entendimiento espacial, o sea, de cómo tú organizas esa planta arquitectónica en funciones. Y eso es, para mí, eso es un logro de los proyectos que veo hoy. Claro, que es puramente disciplinar. Sí, sí, yo Es entiendo por dónde va, Manuel. disciplinario, Sí, Es sí, disciplinar, le da mucha disciplina. es un rigor que está es un presente. Sí, sí. rigor. Es un Porque esas rigor. paredes que presentó José y que presentó Enrique no hubieran funcionado si no lo hubieran dibujado 15 veces. Exacto. Doy fe, claro. O sea, Y es absurdo que lo diga 15 veces, 20 veces, no sé, ustedes sabrán. Pero refiriéndome a lo que dices, Manuel, perdón que le he intervenido como 3 veces, pero bueno, no me ven, me desespero, les hago la manito y no me ven, pues nadie me ve. Esta casa, yo empecé diciendo que era un punto, ¿no? Y que tú estás hablando del rigor, de la disciplina, del oficio, y es real. Cuando viene este encargo, mi trayectoria, mi recorrido, mis encargos, llamémoslo como sea, estaban referidos a una obra que no estaba en un contexto como el que me fue solicitado. Es decir, tuve que hacer un esfuerzo muy grande para conectar desde el lugar donde yo me sentía cómoda, ¿no? Me sentía cómoda trabajando y tenía que moverme a este lugar que me generaba muchos imponderables, inquietudes y desinformación también. Entonces, esa disciplina, ese rigor, el ejercicio de ser arquitecto a tiempo completo desde que decidimos ser arquitectos cuando somos chicos, es lo que nos mueve y de una manera coherente para irnos desplazando incluso en el tipo de encargo que recibimos, pero llevamos esa impronta, llevamos esa manera de hacer las cosas. Y eso yo también lo veo en cada uno de los trabajos que hemos revisado. Es increíble, ¿no? Para los que estamos cerca de la educación o cerca del mensaje que le llevamos a los más jovencitos,
y debemos reafirmar ese rigor, esa disciplina, ese trabajo sistemático, ese trabajo ordenado, disciplinado, que nos va a ir conduciendo de una manera quizás mucho más certera en esas generaciones futuras, de no ser tan inmediatista, de simplemente estar mirando imágenes, 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 y poder con seguridad saber que el ejercicio diario del oficio, sesudo, sistemático, va a llevarnos a una propuesta desde la costa, que estamos hablando de la costa, para una arquitectura que sea más visible, ¿no? Y que tenga más fuerza, más poder. Más poder. La verdad que me encanta ver sus trabajos. Gracias por traernos acá, Juan Carlos. Hay que complementar algo respecto de lo que dice Manuel, que el tema del dibujo es importante, sí, es sumamente importante, pero el tema también del trabajo en obra también, la práctica también, porque, por ejemplo, se puede haber dibujado varias veces una fachada, pero el hecho de manejarlo en obra puede haber disparado las 15 y mandado abajo y hacer unas nuevas, ¿no? Entonces, sí es chévere el oficio y el complementar desde la oficina, pero también desde la práctica, ¿no? Desde la obra, y eso, y también con las ideas de los propios dueños y las ideas de los maestros. A veces nos olvidamos y yo creo que nosotros tenemos que trabajar el tema de porcentajes. Nosotros no hacemos el 100%, hay que ser real. Podemos trabajar el 30, el otro 30 puede ser de los propios dueños y el otro 40 o 50 de los propios maestros. Es decir, hay que ponerle una validación de que no todo está construido desde el papel. Y eso sí es sumamente importante, ¿no? Como para ya concluir esa partecita que... Pero por eso yo decía en algún momento que el documento, a pesar de que nosotros somos profesionales, el documento tiene que ser legible a todas las escalas. O sea, el documento tiene que funcionar para el cliente, para el profesional como nosotros y para la persona que nos ayuda a construir el proyecto. No podemos hacer las cosas tan complicadas para que se convierta en una maniobra al final del día. Bueno, si alguien de los que está aquí o estudiantes antes de cerrar tienen alguna pregunta, ahorita es el momento. Porque si Iba a no, decir lo mismo, José. Sí, sí, totalmente. Chicos, aprovechamos que tenemos presente, bueno, incluso los que estáis analizando cada uno de los proyectos o cualquiera que quiera intervenir, preguntar o consultar. Este es un momento único, ¿eh? O sea, es una suerte. A mí me hubiera gustado tener estos momentos cuando era estudiante o Si arquitecto, lo nos que sea. preguntan, Entonces, podemos elegir nombres conocidos, así directo, sí. Como en las clases. como Emilia Arroyo, que me suena. Emilio Arroyo, Viviana Palacio, habla. No, sería súper interesante que alguien se anime. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo Hola, están? Buenas Nade, noches. ¿qué Soy tal, Nadesha. Nadesha? Sí, Qué ¿cómo están? qué bueno escucharte. Sí, sí, qué gusto. Estoy súper contenta de poder participar o, bueno, haberlos escuchado. Lamentablemente el día de ayer no me pude conectar porque estaba trabajando, pero eh, no, felicitarles a todos, sobre todo a Juan Carlos por la iniciativa. Me parece súper, súper chévere que podamos tener esta oportunidad, como tú bien mencionaste. En la época cuando uno estaba en la universidad, estas cosas a uno le sirven mucho porque ahora pues que yo llevo ejerciendo la profesión unos años desde que me gradué, desde el 2018, hay algunas cosas que obviamente he podido aprender en el proceso y muchas cosas que obviamente he aprendido ustedes también. Y felicitarles a todos por la contribución que han hecho a nuestro país, a la ciudad, a la arquitecta María Isabel. Siempre, bueno, pues se ha podido, cuando he podido, pues también he seguido sus proyectos súper interesantes y a todos realmente. Quiero felicitarles porque inspiran mucho y desde mi parte solamente compartir un poquito, sería bonito que durante estos procesos o las charlas que vengan después, también poder saber también sobre los tiempos que nos toman en estos procesos, porque pues cuando yo recién empezaba, tuve mi primer encargo,
en un mes, 2 meses, y realmente es un proceso de investigación que hasta después de muchos años uno sigue muchas veces con esos proyectos, y como que uno no siempre está muy consciente de eso cuando está empezando, ¿no? Entonces para mí ha sido un proceso, y ahora que los escucho a ustedes, ha sido como ese momento de, por fin, es como que me siento un poco más entendida, ¿no? Entonces es buenísimo, de verdad, felicitarles, y pues que esto se haga un poquito más amplio, porque hay personas así mismo de mi generación que a veces nos compartimos los proyectos, nos criticamos como para podernos irnos a ayudar, y pues si se puede ir haciendo un poquito más sería súper bueno, podemos seguir contribuyendo más a la arquitectura aquí en la costa y en todo el país. Así que bueno, eso quería comentar y felicitarles a todos también. Gracias, Nadesha, y qué bueno, de verdad que incentiva a seguir haciendo este tipo de dinámicas. Sí, sí, gracias y un gusto escucharte. Gracias. Igual si se pudiese mencionar un poco más sobre los tiempos que ha tomado de los procesos que cada uno ha tomado, bueno, pues brevemente se Ya. pudiese dar, aunque sea medio minuto, sería súper bueno, la verdad. Venga, Henry, ¿cuánto? ¿Cuánto tardó? No sé, no sé, la verdad no tengo idea. Ni idea, no recuerdo. Pero, o sea, son procesos largos, ¿no? Son procesos que digamos, eh, tienes que estar con los clientes, en este caso familia, tratar de enamorarlos de un material que no es convencional para ellos, que tienen una idea de qué sería mejor, que estaría en la cabeza de ellos, de qué era el progreso, ¿no? De tener su casa digamos, un proceso de tratar de enseñar que un material que estaba ahí era tal vez lo más óptimo para usarse en esa casa. Que si fuese en otro lado, pues seguro hubiera sido de otro material, pero tenían bambú, tenían poco presupuesto, aunque su ideal era una casa de ladrillo, pues lo que hace el sentido común es decir, mira, tienes bambú, usemos el bambú y punto. Y luego, digamos, no recuerdo exactamente cuánto, pero digamos, esos son procesos largos, ¿no? De conversar con el cliente, tratar de enamorarlo de una idea, de que te tumben abajo las ideas y volver a intentarlo con la misma idea un poquito cambiada, pero al final siempre es la misma idea. Y luego en la construcción habrán sido unos 4 meses. Aquí en la casa convento fueron como 2 años, sí, fueron 2 años porque yo me tuve que ir de viaje, el abuelo murió, bueno, hubo toda una historia. El bambú quedó ahí a la intemperie durante año y medio más o menos. Regresé y tumbaron un montón de bambús y no los vamos a usar, van a estar dañados. Están bien, el estado estaba bien porque se lo había dejado cubierto y todo, pero también me mostró que el bambú hay que curarlo. Era como esta historia de curar el bambú, es verdad, porque si no el bambú, efectivamente, si no lo hubiera curado, cuando lo encontré nuevamente hace un año hubiese estado dañado. Pero eso. No sé, en mi oficina todo toma 3 años. No sé qué decirte. O sea, año y medio, un año con el cliente y después 14 meses vacilando con el constructor, no sé, 3 años. Todo toma 3 años. Excepto industrial, que tiene que empezar a producir en 6 meses, pero eso es otra cosa. Pero cualquier persona que entra por la puerta toma 3 años salir de mi oficina. Y te conviertes en amigo de la persona, es el problema. O la suerte. No, es verdad, Manuel. Son eternos los procesos. O sea, a mí me parecen eternos. En este caso, la Casa de las Peñas, el proyecto fue a la velocidad del rayo, quería empezar a construir con el borrador ese de papel sketch y creo que, no sé, 6 meses puede haber demorado el proyecto y la construcción 2 años. Directamente trabajé como ingeniero, arquitecto, todo, psicólogo. Mi cliente es abogado e ingeniero comercial y él era mi fiscalizador. Yo no quería construir, quería que construya otro, pero nadie quiso construirle a mi cliente por difícil. Entonces me hice cargo yo de la obra y ahí aprendí cosas increíbles, como por ejemplo que quiso subirle un piso y eso fue, casi nos matamos,
y me tocó aprender de cómo reforzar una estructura con fibras de carbono, con láminas de carbono. Entonces yo las importé, las fibras de carbono a Colombia, y yo juraba que venían en una caja gigantesca y llegaron en una cajita casi como masking tape. Y son las famosas fibras de carbono para reforzar estructuras. Es decir, aquí concuerdo total y absolutamente con José Fernando, que la construcción te enseña muchísimo. El vínculo con los materiales, los procesos, las dificultades, lo que dibujas y no puedes de repente construirlo con mucha facilidad, los presupuestos, lo que te enseñan los maestros, totalmente de acuerdo, te enseñan un montón. O sea, procesos largos. Para los estudiantes son procesos largos, vivimos procesos largos, es verdad. Bueno, y acá es lo contrario, por tema de escala, presupuesto, son 3 meses. ¡Ay, qué divino! De Me voy a ir a Babahoyo, entonces, José Fernando. Es que las realidades son muy distintas. Es decir, acá si él hace un préstamo, él tiene los 15.000 es porque ya quiere vivir, que necesita vivir. Es decir, Claro. y el hecho de tener un espacio casi de 60 metros o 70 metros cuadrados, se puede manejar en 2 meses con un sistema de cronograma muy, muy bien ejecutado y un mes de diseño para poder trabajar permisos y todo eso. Entonces, esa necesidad de inmediatez es también un incondicionante del diseño acá. Entonces, hay procesos como por ejemplo el de la tejedora que hicimos con Juan Carlos que sí duraron un año y medio, ¿no? Es decir, que para nosotros como que la escala también te determina un grado de tiempo, ¿no? Y también el factor económico, porque, por ejemplo, el observatorio, un año para solamente conseguir el dinero. Entonces, eso también, cada uno es como diferente tipo de determinantes, ¿no? Factores. Pero Yo, yo, yo como extranjero, debo decir que el Ecuador es sumamente rápido. Los sí, iba a procesos decir en eso, Manuel. Ecuador, Iba a decir o lo mismo. sea, yo trabajé en los Estados Unidos por 3 años y nunca vi la velocidad que se ve en el Ecuador. Trabajé un año en China también, en Taiwán específicamente, y el Ecuador tiene una velocidad muy cercana a la China. El cliente, no importa su capacidad económica, necesita el servicio inmediato, Ujú. porque el país sufre de una crisis, sea inventada o real, todos los meses. Entonces, para mí, que vine de una formación académica y profesional de los Estados Unidos, que los proyectos tú arrancabas y seguías dibujando la fachada 3 años después, el Ecuador es 10 veces más rápido, 100 veces más rápido. O sea, todavía estamos en una velocidad emergente en nuestra práctica. Somos súper referentes todavía en la construcción, aunque sea una práctica profesional universitaria, porque sí es necesario. Manuel, y sobre esta rapidez, ¿lo consideras que sea alguna problemática? ¿Cómo lo ves? Planificación es una problemática. Yo hago muchos proyectos industriales que no se ven en mi Instagram ni en mi website por confidencialidad. Y son proyectos de inversión mayor y el problema es que la planificación sufre porque no estamos dibujando la cantidad de dibujo que se requiere para hacer una fábrica. Tan simple como eso. Una fábrica requiere diseñadores industriales, diseñadores estructurales, o sea, una serie de Pero, complementos pero bastante ahí, complejos. pero ahí también te manda a ser súper sistemático, Manuel. O sea, yo de lo que vi esa vez y a todos, o sea, yo creo que igual José Fernando o en la Casa de Convento, era un tema de cómo construyo, no estando ahí, no pudiendo ir que si me queda 7 horas, no pudiendo ir cada vez y cuando. Hay que ser bien sistemático en A cómo dar una ver, respuesta para que se pueda hacer. y no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no las tenemos que creer como ecuatorianos. Y uso el ecuatoriano sin yo ser ecuatoriano, O porque sea, por un hacemos lado, cosas súper grandes,
súper interesantes con una velocidad que nadie la hace. Sí, Y sí, con existe una una calidez que similitud, tú, ¿no? y que con una calidad que yo he ido a otros países que no la tenemos. Constructivamente, o sea, de la artesanía de construir. Sí, de alguna manera creo que es una bondad del país que se puede todavía ser muy Es una artesanal, bondad, es una bondad, porque es una ser bondad. artesanal en otros lados es extremadamente caro. Entonces, Y con una velocidad, o sea, yo quería decir algo específico de la casa de Enrique, que nunca la había visto, ahora que sale en mi pantalla Enrique Mora, gigante. O sea, me pareció la fotografía, aunque dijiste que no la tuviste por fotógrafos profesionales, me pareció espectacular. O sea, hay una sensibilidad con el paisaje sumamente excitante que no había visto en mucho tiempo. O sea, la escala de la casa, el formalismo que hay, me pareció muy acertado. Había visto la casa, pero nunca esas imágenes que tenías con el contexto. Y creo que eso es Sí, súper importante. sí, ahí la otra vez en una charla, creo que fue Sebastián Calero que hablaba del temor que tuvo al hacer la casa camarote, que sería muy alta. Y acá también, yo recuerdo que con esta casa es muy alta, 4,5 metros, una casita pequeña de bambú en medio de la nada, 4,5 metros, esto es muy alto, no. Eso, pero claro, cuando te alejas y ves ese contexto que es de 12 metros, esa es la escala. Esa es la escala de la casa. Y sí, sí, eso creo que es importante también verlo. Y no tiene nada que ver con lo que pasó adentro. Es el No, volumen total. Es el volumen total. Y me parece fantástico, bien acertado. chévere. Muy bien, Juanca. Esta ha sido buena sesión. Súper. Sí, Ha estado sí. genial. Lo agradezco un montón. Yo estoy lleno de anotaciones, de cosas que en algún rato quiero ver si lo pongo en blanco y negro y las conversamos ahí sí con unos vinitos y en persona. Y en alguna de estas casas o en todas ellas hasta que acabemos mareados ya de tanta, de tanta risa. Gracias a todos, chicos. Por aquí ya casi son las 2 de la mañana Hoy, y estoy feliz de veros, aunque sea virtual, y agradecidísimo a todos. Esto es al final es un trabajo, una iniciativa con Pierre, con Enrique y con Jorge Ludeña, y estamos muy contentos porque de verdad que ha sido súper divertido. A lo mejor no tanto para, para mi novia, pero sí, no, lo hemos disfrutado mucho, de verdad, porque están siendo unas sesiones súper intensas, súper bonitas, de reflexiones que por ahí en algún momento trataremos de poner por escrito entre varios de los presentes y seguir conversando. Así Debemos que nada, inventar algo para podernos ver, chicos, todos. Tenemos que hacer algo, hacer algo. total. una chiva acuática. Chévere. Eso, algo. algo inventaremos. Yo por lo pronto tengo que ver qué le pasó a la cámara que no prendió. 5 minutos antes de la sesión la había probado súper bien. Yo creo que Juan Carlos hiciste algo, no sé, ahí No, medio. jamás. Yo sí, yo te quiero ver. Sí, el que más Yo quiere verte soy también yo. quería que pues, verlo porque tú Bien. sabes que hace falta, es feísimo cuando no puede ver a la persona. Pero bueno, no importa. Bueno, salud, gente, Gracias. que seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a todos y Un abrazo felicitaciones. a todos. Yo Un quiero agradecerles a abrazo. Un todos. gustazo. Gracias. Abrazo, Gracias. cuidaros mucho. Chaito. Gracias. Chao. Chao, chao.